torno al empleo, los nuevos empleos, el tipo de empleo que se está generando en el marco de todos estos vertiginosos cambios que hemos visto están presentes y determinando al mundo del trabajo. Es claro ahora que el tema tecnológico es uno de los motores o de los drivers, como podrían decir algunos analistas, que dan cuenta de todos estos procesos y de la importancia de que las organizaciones sindicales, dentro de lo que es su acción en este mundo del trabajo en transformación, lo tengan como un referente. Pero no es solo un tema vinculado a lo tecnológico, esto ha quedado claro ayer, esto incluye toda una serie de elementos más que van a determinar precisamente la respuesta de las organizaciones sindicales a este proceso. Y bueno, con este panel precisamente vamos a tratar de ir un poco más en profundidad al seguimiento de estos cambios desde, por un lado, la perspectiva sectorial, con la participación de las organizaciones sectoriales que están acá presentes, las federaciones globales con representación regional, y por otro lado también haciendo un mix con lo que es la acción sindical confederada a nivel nacional. Acá hay dos organizaciones de la región, en dos subregiones diferentes, que también han puesto en su agenda toda una respuesta importante a lo que son estos desafíos para la agenda sindical. Entonces, este diálogo tiene como objetivo principal precisamente el dar cuenta de cómo se está generando una nueva forma de organización de la producción. Porque es en base a esto que vamos a encontrar efectivamente cuáles son las nuevas formas de trabajo que están vinculadas a este proceso y cuáles otras están conviviendo con ellas que no son tan nuevas, que ya las conocemos. Entonces, el escenario es mucho más complejo, porque no solamente tenemos toda esta nueva creación de empleo, sino estos que van a convivir con otras relaciones de trabajo que están presentes y que fueron caracterizados ayer en el diálogo 2, ¿no? Se habló de trabajo precario, de trabajo que no tiene derechos, que no tiene cobertura de seguridad social, que no hay posibilidad de ejercer lo que son los derechos fundamentales de los trabajadores. Bueno, pero vamos a ver con un poquito más de detalle esto e incluso incorporar lo que tanto la OIT como algunos especialistas han planteado, la expansión, el crecimiento del trabajo atípico en los diferentes mundos o escenarios del mundo del trabajo que tenemos en nuestra región. Es importante en un momento dado que esto que es llamado como formas atípicas nos dan cuenta precisamente de 5 formas que todos conocemos muy bien. Se habla de trabajo temporal, por tiempo determinado, a tiempo parcial, con más de un empleador y un trabajo autónomo económicamente dependiente. Estas son formas que están apareciendo en las distintas países, en las distintas subregiones y que están creciendo, expandiéndose notablemente y desafiando la acción sindical, y no solo la acción sindical, también el tema de regulación a nivel nacional y global. Entonces acá tenemos una agenda importante de nuevas formas de trabajo que a su vez se suma a lo que ya de alguna manera fue planteado en los 2 diálogos anteriores, que es el que con el avance tecnológico, la presión de los niveles de competitividad internacional, se están precisamente promoviendo estos cambios en la organización de la producción y del trabajo, fuertemente vinculados al tema de las cadenas globales de producción, ¿verdad? Algunos hablan de cadenas de valor, otros hablan de cadenas de suministro,
Pero lo que es claro es que aquí tenemos otro desafío que tenemos que sumar. Las cadenas globales están implicando una nueva forma de trabajo de las empresas a nivel mundial, a nivel de las regiones en las cuales se vienen estableciendo, y también de relaciones laborales que habrá que tener presentes para lo que es la agenda sindical. Acá estamos haciendo referencia a todas esas transformaciones mundiales, donde se habla de una economía basada en la demanda, la gig economía, que ahora estos términos empiezan a ser parte de lo que es nuestra agenda de trabajo. La subcontratación masiva, ¿no?, que se da a nivel del crowdsourcing, ¿no?, es otro término importante. La cuestión del trabajo participativo, el crowd work, y el trabajo móvil, ¿no? Toda la cuestión de plataformas también ha sido un referente que ya empezó a ser considerado y que tenemos que ver hacia adelante en términos de este nuevo escenario de grandes cambios, porque nosotros estamos presenciando, quizás cada vez más conviviendo con lo que es el establecimiento de este paradigma, de este cambio en el paradigma tradicional de la empresa como productora de bienes y servicios, a través de un empleo estable, directo, de mano de obra, de contratación directa de mano de obra. Pareciera ser que este paradigma que nos ha acompañado a lo largo de un tiempo importante en nuestros diferentes países, regiones, subregiones donde estamos, está sufriendo cambios. Entonces la necesidad de ver hasta dónde efectivamente esto es así, y se producen esta simbiosis, ¿no?, de nuevos procesos que conviven con procesos que son mucho más conocidos por nosotros, ¿no? Entonces, hoy tenemos acá este desafío compartido que hemos ya empezado a trabajar desde muy temprano con todos los panelistas que nos acompañan acá, y la idea es que hagamos en lo posible dos rondas. Una primera va a tratar de identificar precisamente estas nuevas formas de organización de la producción a nivel sectorial, para decirnos no lo que sabemos, porque esto ya de alguna manera lo hemos venido trabajando en los otros paneles, sino lo que no sabemos, cómo se están combinando estas distintas formas de trabajo. Eso es lo que nos interesa, y les hemos pedido a los panelistas que por favor tengan toda la franqueza y la apertura como para poner en la agenda sindical lo que precisamente nos va a permitir fortalecer la acción sindical, la estrategia, la campaña, en fin, todo lo que ustedes saben mejor que yo. Entonces, por un lado vamos a avanzar con el apoyo de uno de los especialistas que tenemos acá, Marcio Boschman, de la Universidad de Campinas, un largo camino recorrido por parte de Marcio en términos de lo que es la identificación de relaciones de trabajo a nivel de la región, a nivel del Cono Sur. Entonces vamos a tener este escenario, inclusive desde una perspectiva un poquito más amplia de lo que hemos venido trabajando acá, para ver realmente qué es lo que está cambiando y hasta dónde está cambiando. Con esto, apoyo de Marcio, vamos a abrir una primera ronda con las federaciones sindicales. Está la Industriol, está la UNI, está la ICM y está la ITF. Ya solo decir los nombres de las federaciones que están acá nos lleva a la cabeza que estamos planteando en términos de impacto de todas estas transformaciones. Después de esto, vamos a regresar nuevamente con los especialistas que tenemos acá y a Guillermo Gianibelli, otro especialista importante en lo que tiene que ver con el análisis, las transformaciones de las relaciones de trabajo a nivel de nuestra región, a nivel de la subregión del Cono Sur, etc. Y con Alfredo Villavicencio, también gran conocedor de todos estos procesos, de una larga carrera, ambos, inclusive con Marcio, de trabajo y apoyo con el movimiento sindical, de acción a nivel incluso de trabajo en distintos ámbitos vinculados con los gobiernos y dentro de lo que es la academia. Compartí con ellos, una vez reconocido la transformación productiva, ¿sí?, cuáles son los desafíos que en términos de las relaciones laborales tenemos hoy presentes.
Ellos nos van a ayudar a hacer una identificación para pasar nuevamente a una segunda ronda con las federaciones, pero en este caso vamos a agregar la perspectiva confederal. Tenemos acá dos organizaciones, dos centrales sindicales nacionales que precisamente han tomado dentro de su agenda este referente del futuro del trabajo. Una, Colombia, y ayer la CTC con Miguel Morante se planteaba ya toda la discusión en torno al tema de terciarización, que es parte de estas formas atípicas. Ahí tendremos esta reflexión. Y después la CLC de Canadá. Tenemos acá a Chris Robertson, y la CLC de Canadá viene de un congreso donde puso el tema del futuro del trabajo y todo lo que hemos estado discutiendo acá como parte de decisiones de congreso para seguir en los próximos años. Nos interesaría mucho que a este nivel, que va a articular lo nacional, lo regional con lo sectorial, otra forma de entender el trabajo de la acción sindical, pudiéramos efectivamente ver de qué manera la agenda sindical está propuesta para el caso de la CLC de Canadá. Entonces, sin más, estas son las dos preguntas que tenemos propuestas para el diálogo. Las hemos trabajado ya de alguna manera de forma colectiva con los compañeros que están acá conmigo. Y entonces, sin más, pues vamos a dar la palabra a Marcio. Voy a intentar, porque a veces uno no lo puede del todo, pero voy a intentar marcar los 5 minutos con el ánimo de poder hacer esta doble ronda. Así que Marcio, es toda tuya la palabra, y muchas gracias a estos 3 especialistas del trabajo que tenemos acá, a las federaciones que modificaron la agenda para estar presente también, esto hay que decirlo, a CLC de Canadá, que saliendo casi del Congreso se tuvo que venir acá, y a la CUT Colombia, que está perdida por acá, que también implicó agenda, ¿no? Movimientos de agenda. Adelante, Marcio, por favor. Gracias, Hilda. Buenos días. Saludo fraterno a todos. Agradecer a invitação da OIT, a oportunidade de participar desta importante conferência. Minha comunicação se divide em 2 partes. Uma primeira parte a respeito de como eu entendo o diagnóstico dominante acerca do futuro do trabalho no mundo. E o segundo acerca das tarefas das forças de trabalho na atualidade. Essa é a primeira parte, o diagnóstico dominante, né? O diagnóstico prisioneiro de um determinismo tecnológico, ele contaminado por uma certa miopia analítica que nega o passado, a história de lutas e transformações em períodos anteriores de revoluções tecnológicas. Me parece então que este diagnóstico dominante é fruto de uma perspectiva mental colonial, né? Que objetiva a rendição das forças do trabalho, aceitar o mal menor. O que podemos fazer diante deste mundo em transformação que está dado e que nós outros trabalhadores temos suficientemente condição apenas de ver e nos adaptar? Desde os anos 70, o tema do progresso técnico é utilizado recorrentemente pelas forças do não trabalho para reenquadrar países, governos, partidos, sindicatos a aceitar as transformações que são regressivas do trabalho. A literatura dos anos 70 nos diziam que o progresso técnico nos permitiria mais tempo para viver com nossas famílias, permitiria redução do tempo de trabalho, mas o que nós outros estamos vendo é o contrário. Se é verdade que há então um novo progresso técnico, é importante afirmar onde estão os ganhos da produtividade. Porque se há progresso técnico, é óbvio que a produtividade aumenta. Mas os dados do país do norte, dos Estados Unidos, em Canadá, na Europa, são dados decrescentes de produtividade. Nos anos 50, nos anos 60, incluso parte dos anos 70, a produtividade é maior do que é atualmente. Então, necessitamos ver com uma certa parcimônia este tema da revolução tecnológica. A globalização que se diz de las cadenas globais,
não ha produzido mais produtividade. O que nós estamos vendo é, na realidade, avanço da Ásia. Há mundo de transformação. A primeira e a segunda revolução tecnológica ha acontecido na Europa e também nos Estados Unidos. O novo mundo, o século XVIII, apontou para a região norte. E os outros países foram se adaptando ao processo de cambiamento. Mas agora, o futuro do trabalho não está mais no norte, está no sul. La semana passada, a apresentação do novo motor da globalização pode ser inclusiva, que vem deste acordo da nova rota da seda. São 26 trilhões de dólares até o ano 2030. É uma outra perspectiva. E esta questão não está acá. A literatura que trata do futuro do trabalho não mete em cena a discussão do trabalho da parte da Ásia, da parte do Oriente Médio, da África, da América do Sul. Então, me parece um pouco estranho que nós tenemos que ficar prisioneiros deste tipo de diagnóstico. É um importante diagnóstico enquanto contribuição, mas me parece insuficiente para ter uma visão mais ampla acerca do tema. A segunda parte, então, é a tarefa das forças de trabalho. Uma questão importante é construir um novo ideário do trabalho para cambiar o mundo. Não podemos aceitar o que está dado. Para cambiar o mundo é necessário novas formas de formação, de lutas, especialmente um diagnóstico que enfrente o atual diagnóstico mental colonialista. Em primeiro lugar, o compromisso histórico com a afirmação do trabalho. Não há civilidade sem trabalho. Essa é a questão central. O resto é secundário. E, portanto, é fundamental a rebeldia. Sem rebeldia, não construiremos apenas um diagnóstico alternativo, mas é necessário implementar o novo diagnóstico. Historicamente, a inovação tecnológica não significou apenas e tão somente uma elevação do trabalho sobrante, do desemprego, porque a solução para o problema do desemprego foi dado distante da economia. A primeira revolução tecnológica, ao fim do século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização do trabalho têxtil, as ferrovias, ferrocarriles, foi resolvido de que forma a mecanização? Através da migração. Quantos trabalhadores foram expulsos da Europa para colonizar o novo mundo? O trabalho descendente da Europa serviu da migração. A segunda revolução industrial e tecnológica, ao fim do século XIX, a energia elétrica, o motor a combustão e tantos outros produtos, como foram resolvidos do ponto de vista da geração de mais desempregados? Uma parte pela guerra. Quantos milhões de pessoas, quantos trabalhadores se vestiram de soldados e foram lutar e deram sua vida? E a outra parte resolvida pelo estado de bem-estar social. Um terço da força de trabalho foi desaparecendo como força de trabalho porque foi garantida um ingresso mínimo, como é o caso dos ninhos. Até o fim do século XIX se começava a trabalhar aos 5, 6 anos de idade. A industrialização europeia ha sido feita por trabalho de ninhos. E os ninhos desapareceram da força de trabalho por políticas públicas de transferência de ingresso, por compromisso na educação. Também as pessoas com mais idade, através dos fundos de pensão, os doentes, os deficientes físicos, todos saíram da força de trabalho e passaram a viver num ingresso transferido pelo Estado. E de outra parte, um terço, especialmente na Europa, mas não somente na Europa, dos trabalhadores desempregados foram incorporados ao Estado. O Estado respondia por 5 ou 6% da força de trabalho nos anos 1910, 1920. E há países hoje com 50% da força de trabalho empregada no Estado. Nos Estados Unidos é o que é menor, pelo 16% do total dos ocupados civil, porque se colocar os militares, se passa de 20%. Então, resolveram o problema não pelo setor privado. Há estudos, literatura que mostra, incluso depois da Segunda Guerra Mundial,
Solamente Estados Unidos y Alemania han creado más empleo en el sector privado. Los demás países europeos, sobre todo, han aumentado el sector público. Bueno, digo eso porque me parece importante, y ya estoy demasiado del tiempo, para decir que es necesario construir una nueva agenda de trabajo. A empezar con las formas no capitalistas de trabajo. El cooperativismo, la economía solidaria. ¿Cuántos trabajadores, del 40% del trabajo informal que se decía, están en formas no capitalistas de trabajo? ¿Por qué no políticas públicas de valorización de estas formas no capitalistas de trabajo? Esto es una agenda de trabajo. Segunda cuestión, porque si entonces se dice que hay progreso técnico, entonces si hay progreso técnico hay ganho de productividad. ¿Cómo dividir esta productividad? ¿Cómo reducir la jornada de trabajo? ¿Por qué no defender una jornada de trabajo semanal de 12 horas semanales? Porque si hay progreso técnico, ¿por qué trabajar tanto? ¿Por qué empezar a trabajar a los 15, 16 años de edad y no empezar a trabajar a los 24 años de edad, após ter concluído o ensino universitário? Porque los hijos de ricos, todos completan el ensino superior y después entran no mercado de trabajo. Solamente los hijos de trabajadores están condenados a ingresar muy temprano al mercado de trabajo. Esa es una cuestión importante. Si es entonces una nueva sociedad de conocimiento de la información, es fundamental entonces que cambie la relación de trabajo con la vida. Entonces pasamos a ter una vida con formación a lo largo de la vida. Estudar toda la vida, no solamente cuando sea niño, porque la historia de la sociedad industrial só se estuda cuando es niño, ¿no? Cuando es 5, 6 años hasta la 18 o la universidad. Nós estamos entrando en una nueva sociedad y el piso de la nueva sociedad es el ensino universitario. Entonces hay una agenda diferente que nosotros necesitamos nos apropiar y hacer este embate, me parece importante y fundamental. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, pues en base a esta propuesta de enfocar el diagnóstico a nivel de las organizaciones sindicales que están acá invitadas, vamos a empezar con Industriol. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen respecto a estos cambios en el trabajo? Por favor, Fernando. Gracias, Hilda, y gracias por la invitación. Y disculpen que voy a hablar en portuñol, porque yo no hablo castellano, nem português, claro. Então vai tentar mostrar. Pero primeiro, lembrar que o invitado para destacar foi Walter Sérgio, secretário-geral de Industrial, e portanto nós teremos uma visão, eu venho de sua apresentação, tenho uma trabalho na oficina central em Genebra, então tenho uma visão também regional, porque sou de cá, pero um pouco mais global, porque estou no Redonce. Pero eu vou também, primeiro dizer que a exposição de Márcio Postman é brilhante e penso que teremos que reflexionar sobre isso. Eu também vou dividir minha participação em 2 blocos, se tiver na segunda roda, eu vou entrar mais em detalhes da resposta que estamos buscando, ou da falta de resposta aos problemas. Pero eu quero falar, concordando com o Márcio Postman, virando as indústrias que nós outros representamos, a questão da tecnologia, penso que temos que fazer duas reflexões. Uma, o impacto da digitalização e outro, o impacto por barra de custos, não? E por buscar trabalho mais barato, porque estão acontecendo no mesmo momento, mas não é no mesmo processo. Por exemplo, a transferência da manufatura, pegamos o setor textiles. Não? Quer dizer, quando Zara, Inditex e Hugo Boss decidem fabricar roupas em Bangladesh, pagando menos de $100 por mês para 20 horas de trabalho, porque isso é uma questão que há nas maquilas, se paga por o salário em Nicarágua, Guatemala é o mesmo, o salário é muito baixo, os trabalhadores sobrevivem fazendo horas extras, ou então se paga por produção, tem de se produzir peças de roupa para poder ganhar, e aí trabalham 20 horas por dia para ganhar $100, quando muito. Então, aí é uma pura busca de trabalho barato e de aumentar as distâncias, porque o Boss está em Europa, ou Estados Unidos, e Lazara, etc. Então, aí vem os recursos. O mesmo passa no setor automotivo, por exemplo, quando a General Motors fabrica coach em Tailândia, né? E está fabricando muito carros em Tailândia, pagando um salário miserável, sem direitos sindicais, pela ganância gerada
pois essa produção em Tailândia não se quer em Tailândia, é transferida para a sede de General Motors nos Estados Unidos. Então, na realidade, é uma busca de maximizar os lucros. Então, aonde é que entra a digitalização ou a inovação tecnológica aí? Torna os processos mais fáceis. E assim, porque aí o controle, então, se lá, a roupa de Zara ou de box é desenhada, é debulhada por computadores e pessoas de desenho em Europa. E se por computador vai a Tailândia ou vai a Bangladesh e as pessoas aí fabricam a roupa. Então, a digitalização facilita o processo de maximização do lucro. Aí um exemplo concreto na indústria automotiva, há 3 anos ou 4 anos, a Ford de automóvel desenvolveu um novo produto. E esse produto foi trabalhado em Bahia, Brasil, Índia, Puna, África do Sul e Estados Unidos, e Detroit. Os engenheiros trabalhavam 24 horas, aproveitaram o fuso horário, enquanto o engenheiro brasileiro terminava de trabalhar através de uma plataforma de compartilhação, o trabalhador daí pensava. Depois, então se trabalhou 24 horas em 5 países para atender o produto. Então, a digitalização facilitou a coisa. Pelo quem motivou a busca por ganâncias. Eu venho da siderurgia, eu sou trabalhador de Gerdau, e acabo de visitar uma planta em Ouro Branco, Minas Gerais, na Gerdau, e se percebe a robotização, a informatização, a mecanização da produção, inclusive em indústrias que teoricamente eram intensivas de mão de obra, como a siderurgia. E a Gerdau é uma empresa familiar, mais de 100 anos, é muito rígida do ponto de vista dos princípios, pero eles estão cambiando. E o gerente de recursos humanos, mira, Fernando, nós estamos pensando aos poucos, por exemplo, em viernes, nós paramos de trabalhar às 3 da tarde, nós permitimos que os trabalhadores venham de shorts, de sandália, havaiana, que depois se acham uma cerveja, não sei o que, para intentar o trabalhador a um novo ambiente de trabalho, aos pouquitos. Por exemplo, ele me diz, mira, aqui tem essa linha de produção de acero, aí robô, praticamente robô em toda a linha, aí uma cabine de controle com 3 operadores aí, mira, no futuro, esses operadores vão trabalhar dentro de casa, porque não necessita estar cá, para ser o que eles estão fazendo, que é controlar a linha, eles podem de casa a ser a coisa. E na Gerdau há um projeto que chama Acero Digital. Quer dizer, como usar a digitalização para ampliar as ganâncias. Então eu penso que eu paro por aqui, né, do ponto de vista, há impacto em todas as indústrias, nós representamos 12 setores industriais, há em todas as coisas, pelo que eu penso, concordando com o Márcio, que há 2 processos, busca de lucro, de ganância, né, e a ferramenta para facilitar as coisas é a digitalização ou a inovação tecnológica. Os processos se dão ao mesmo tempo e nós, na próxima período da se há tempo, eu entro um pouquinho do que estamos pensando enquanto industrial de AC para enfrentar essa realidade. Gracias, Fernando. Vamos ahora hacia la construcción y la madera, que pareciera ser un sector que está mucho más fuera de toda esta transformación, pero que no es así. Ya Nilton nos estaba comentando algunos de estos cambios, entonces, por favor, Nilton, podemos ir adelante con el diagnóstico que desde la ICM se tiene sobre este tema. Perfecto, gracias, Hilda. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, remarcar, ¿no? Algo que, ok, ya sabemos, pero que es muy marcante el sector de la construcción, de floresta y madera, que aún persiste, ¿no? Condiciones de trabajo y de relaciones de trabajo, aún de revoluciones anteriores, vamos a decir, ¿verdad? La alta informalidad, el trabajo autónomo elevado, trabajador sin protección social, accidentes y muertes, ¿no? por el trabajo en un índice muy elevado, ¿no? Y trabajo forzoso y análogo, ¿no? A la esclavitud, como vimos aquí en el video, el sector forestal y mismo de la construcción en zonas urbanas aún persiste, ¿no? El trabajador sin protección de un convenio colectivo, también es muy elevado el sector de la construcción,
una tasa de sindicalización baja, ¿no? Debido también a una alta rotatividad en el empleo. ¿No? Un trabajador de la construcción, por ejemplo, además que va a trabajar como 7 o 8 meses por año, ¿verdad? Él va tal vez pasar ahí por un número de empleadores distintos, ¿no? 3, 4, 5 empleos, empleadores, empresas distintas, ¿no? Bueno, el perfil del trabajador de la construcción aún sigue de bajo nivel de escolaridad, una formación profesional aún pendiente, ¿verdad? De avances, y el sector forestal también hay que destacarse la tala, ¿no? Ilegal de madera, que sin embargo está en la base de una industria de producción, ¿no? Que es muy rentosa, ¿no? Que hay mucho valor agregado, los móviles, marcas muy famosas, ¿no? Globales como IKEA, ¿no? Y otras, pero que tienen una base aún en zonas forestales, aún donde persiste la violencia, ¿verdad? Donde no hay sindicatos, donde hay una forma de explotación aún muy deshumana, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? La otra es que, claro, las tendencias, ¿no? que se observan en nuestros sectores de la construcción mismo, y hablo siempre, por favor, ¿no? De América Latina, ¿verdad? Quiero siempre hablar de mi experiencia en la región, estando en los países en la región, desde América Central y aquí América del Sur, ¿no? Claro, se nota, ¿no? Se verifica un cambio en la forma de producción de la construcción, ¿verdad? O sea, es claro que va más a un sentido de montaje industrial, ¿verdad? Con una transferencia del trabajo, conocemos tradicionalmente, ¿no? La faena, en el lugar de trabajo, para una industria, ¿no? Anterior, un proceso anterior. Você vai produzir mais sistemas elétricos, sistemas hidráulicos, pisos, placas, no, paredes, muitos sistemas de la construção que se produzem em uma indústria ao redor e depois se vai ao sítio para montar. Então, há uma diminuição de trabalhadores em la construção mesmo e um aumento de trabalhadores ao redor da construção. Claro, aí um cambio, então, que impacta a los trabajadores, los sindicatos, este tema de la contratación, ¿verdad? Y entonces eso aún hay que estudiar, verificar mejor, ¿no? Como está empezando en la edificación, porque, claro, la edificación está muy relacionada con la capacidad de un país, ¿no? de construir para la clase media principalmente, entonces esto aún es un poco limitado en algunos países de la región. Essas novas formas de organização se vê aqui e ali. Bueno, e também, bueno, mais mulheres, mais jovens e mais migrantes, também há um cambio da intervenção humana em el setor, verdade? Então, também, claro, o setor tradicionalmente, como eu disse, de trabalhadores mais viejos, como se diz aqui em Chile, ou com barra formação profissional, isso cambia. A jovem chega, teve um nível de educação melhor, como a mulher, verdade? Isto é mais também, utiliza mais os meios eletrônicos, de comunicação e tudo isso. Há um câmbio, aí mesmo um impacto positivo, penso, na organização sindical, é mais comunicação, verdade? A presença dos jovens, não? Pero também, destacar, não? E vou concluindo por aí, o setor de infraestrutura, ou seja, a construção horizontal, ¿verdad? Que está muy dependiente de la capacidad del Estado de invertir. La América Latina está muy relacionada, con excepción tal vez de Chile, ¿verdad? Donde hay un sistema de autofinanciación, no por concesión y todo, pero los demás países dependen muy de la capacidad del Estado. Pero cuando hay inversión, hay una alta generación de empleos, ¿verdad? Y un empleo también con mayor presencia de jóvenes, mayor presencia de mujeres, trabajadores com maior nível de instrução, de capacidade profissional e com maior capacidade de organização sindical, o que melhora todo a contratação, as condições de trabalho e tudo, não? E, bueno, e também, claro, a construção de vivendas, que é também uma política pública, né, que vai depender, não, há um déficit habitacional muito grande e a construção de vivendas também é um câmbio importante porque
claro, também indústrias mais formais. E para concluir, ¿no? Hilda, usted habló de las formas de trabajo, de organización del trabajo temporario, de tiempo limitado, trabajo autónomo. Esto, trabalho móvel, trabajadores móviles, esto ya es en la construcción, es de la naturaleza de la construcción. Y el resultado no es bueno. Eso es algo que los demás sectores tienen que estar atentos, ¿verdad? El resultado no es bueno. Entonces, concluir por aquí para después seguir. Gracias. Muchas gracias, Milton. Bueno, pues vamos a UNI, que es otra federación que incluye varios sectores, varias ramas con importantes desafíos y donde también sería importante conocer cuál es el diagnóstico, qué actores, cómo vincular con todo esto que acabamos de ver con Milton, el tema del tipo de inversión, ¿verdad? No es solamente inversión privada, inversión pública. Esto implica todo un rol para lo que tiene que ver con el Estado en términos de todos estos procesos. Pero por favor, Marcio, ¿cuál es el diagnóstico que UNI quiere compartir con nosotros sobre esto? Marcio Monsanto. Tengo unos Marcios aquí. Bueno, primero, gracias a la OIT por traer a nuestra región el debate que para nosotros es muy importante, ¿no? Segundo, decir que vamos a tener mucho portuñol. La secuencia la tiene el cuarto que habla portuñol, ¿no? Con todo los respeto a los demás, pero creo que vamos toda la línea de portuñol. Así que, y tercero, vamos a intentar desde la mirada de UNI hablar un poco de cómo miramos lo que comentó Hilda, o sea, dentro del trabajo atípico, cuál es la impresión que tenemos, el impacto que tenemos en nuestra relación, cómo el tema de la tecnología, y concordo con mi tocayo aquí, con mi xará, Marcio, que no es un tema de la nueva tecnología, pero hay impactos que ya vienen, pero agregas la variable de velocidad que trae el tema de la nueva tecnología a estos temas, ¿no? Y cómo eso impacta en nuestros sectores, dónde perdemos puestos de trabajo, dónde ganamos puestos de trabajo, y también concluiremos con el tema de que cuáles son los problemas que vemos o las características que vemos en los nuevos puestos de trabajo, ¿no? Empezamos con el tema del nuevo trabajo atípico o el impacto dentro del modelo que se llama de trabajo atípico, ¿no? Nosotros dentro de UNI observamos muy claro la situación en tecnología, algunos sectores nuestros importantes hay una presencia muy fuerte del nuevo modelo de trabajo, pero desde el punto de vista sindical hay dos elementos que queremos destacar y que para nosotros es una preocupación bastante grande. La primera es cómo nuestros sindicatos observan esto y la dificultad que tienen para adaptarse. ¿Por qué digo esto? La relación que el sindicato tiene normalmente para se organizar y para definir su estrategia es cuadrangular, o sea, y un canto, y un rincón tiene el empleador, y otro rincón tiene el local de trabajo, y otro rincón tiene el sindicato, y otro rincón tiene el trabajador. Hay una variable que se introduce ahí. Ahora nosotros no tenemos el empleador claramente definido porque tenemos múltiples empleadores, porque un tercero, un trabajador tercerizado, inclusive cuarterizado, no es cuarterizado, o então un trabajador de característica temporária, o então tenemos múltiples empleadores. Ahora no tenemos el local de trabajo. Nuestros sindicatos todavía siguen haciendo el debate de que tenemos que organizar en el local de trabajo. Y ya tenemos la variable que el local de trabajo debe de existir. O sea, adaptar esos dos cambios es muy importante para el futuro de nuestra organización, ¿no? Porque vamos a tener que organizar los trabajadores en la comunidad, vamos a tener que visitarlo en su casa, vamos a tener que encontrarlo a través de las plataformas, vamos a tener que tener nuestras plataformas virtuales para hablar con los trabajadores que trabajan a través de las plataformas virtuales. O sea, este es un primer impacto que tenemos dentro de la discusión de trabajo atípico, ¿no? El segundo es cómo eso impacta en nuestros sectores. Bueno, hay sectores que perdemos puestos de trabajo muy rápido. El sector financiero, por ejemplo, es un sector que tiene una tendencia de perder muchos puestos de trabajo en un espacio muy corto de tiempo. La presencia de las fintechs. Bueno, por ejemplo, en Brasil ya tenemos 2 o 3 bancos que son fintechs, que no tienen trabajadores. Uno de los mayores bancos de América Latina, que es el Banco Itaú, dijo que
hasta el año de 2020, o sea, en 2 años, tiene una tendencia de reducir en 30% el número de trabajadores de sus cuadros. En 2 años, reducirá 30% el número de trabajadores en la región. El sector de profesionales de alta tecnología. Aquí en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos Oracle, IBM, tenemos un conjunto de empresas de tecnología que prestaban servicios para la región. Cerraron todos y a partir de ahora prestan servicios virtuales desde su casa matriz, donde están en el mundo, puede ser en Alemania, Estados Unidos, pero ya no están más aquí. Los trabajadores ya no trabajan más aquí. No tienen más trabajo en esas empresas, ¿no? El tema del comercio tradicional. Una de las grandes multinacionales que tenemos, que es Ripley, que es una multinacional chilena, hace 3 años la plataforma de comercio electrónico estaba en el ranking de negocio en la última posición. Hoy es la primera posición en la plataforma de negocio de la empresa Ripley. O sea, se vende más por la plataforma electrónica que por todas sus tiendas en todos los países. Este es un impacto muy grande. Otra empresa de comercio instaló en sus tiendas comerciales, yo creo que voy a quedar corto, pero instaló en sus tiendas comerciales el tema de la plataforma virtual en la tienda. No tiene más trabajadores, se vende por ahí, ¿no? Bueno, y los problemas van más allá de eso, la captación permanente, la discusión del impacto en la digitalización, porque no encuentra el trabajador. Y tenemos sectores que crecen, para concluir, tenemos sectores que crecen dentro de UNI. Uno de los sectores que crece bastante es el sector del centro de distribución, el sector de comercio, logística. O sea, si vende de manera electrónica, había un sector nuestro que compartimos inclusive con la ITF, que era un sector que venía siendo reducido y que vuelve a crecer, que es el sector de logística y distribución. El sector de ocio, ¿no? La gente busca más el tema del ocio, el juego, el entretenimiento, el sector de media. Y el tercer sector que más crece para nosotros, y tenemos una observación muy grande, es el sector de cuidado. Empezamos a ver la presencia de grandes multinacionales interesadas en el sector de cuidado. Multinacionales, por ejemplo, un pequeño grupo de España es un grande grupo en América Latina. Grupos americanos que ya vienen para América Latina. O sea, todo ese tema está colocado dentro de nuestra mirada. Luego volvemos con el tema de estrategia. ¿Cómo enfrentamos esto? Gracias. Perdona por... No, muy bien. Antonio, pues acá hemos tenido un diagnóstico que nos está precisamente redondeando cómo es esta nueva tipo de empresa que tenemos en los distintos sectores y estableciendo grandes desafíos en cuestiones de relaciones laborales y de la propia forma de organizar la producción, el trabajo dentro de nuestra región. Pero sabemos que pensar en ITF nos lleva a la plataforma Uber, es una de las primeras que ponemos en la agenda, pero tú nos decías que no es la única, que hay todo un referente más que ustedes incluyen en su diagnóstico, que te pedimos nos compartas, por favor. Antonio Fritz, ITF. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la OIT y en especial a CRAF por lo relevante del tema a ser discutido. Como colocas, se refiere mucho la gente al tema de Uber. Hay algunos elementos primero que quiero comentar sobre Uber. Primero, lo que hemos visto es que Uber puede florecer en lugares donde o el Estado es débil, o hay corrupción, o hay incompetencia. Porque cuando hablamos de Uber, hablamos de lo que siempre ha existido: piratería, trabajo ilegal, una relación encubierta de trabajo, violación de derechos laborales, ausencia absoluta de derechos sindicales. Es decir, le damos el nombre de una nueva tecnología a un sistema que ha existido durante un siglo. No puede prosperar un sistema de piratería y de legalidad en donde hay un Estado fuerte, en donde hay exigencias de cumplir con las leyes, en donde hay un sistema de inspección. Por ejemplo, si un vehículo pasa con un pasajero y no es un taxi, por lo tanto está cometiendo un transporte ilegal. Entonces, el primer punto que tenemos que entender es de que se está utilizando este sistema de enlace de usuarios o este sistema de enlace con trabajadores o pseudo trabajadores, porque Uber tiene taxis pero dice que no es de transporte y tiene trabajadores pero dice que no son trabajadores. ¿Sí? Es solamente una plataforma, un aplicativo. Pero repito, primer tema, no puede existir un sistema de esa naturaleza con un Estado que sea fuerte. Requiere de estados débiles, requiere de
permisibilidad, sea por corrupción o por incapacidad del Estado para reaccionar. Pero todo este tipo de problemas que está generando con toda esta ilegalidad en el transporte, y ahorita voy a ampliar a otros sectores, no es solamente Uber, y aquí hay un gran riesgo que pensemos que solamente una marca. Decir que solamente tal marca es la mala genera un error de percepción de la gente, porque deja de ver la realidad. En realidad, para comenzar, en el transporte de pasajeros hay varios otros aplicativos. Dos que puedo mencionar rápidamente, Lyft y Cabify, que se disputan con el mercado de Uber. Si bajan el aplicativo van a poder ver que aquí, por lo menos en Santiago, opera Uber y Cabify. ¿Sí? Una cantidad exagerada de carros de gente que probablemente no tiene otro trabajo, o que trabaja todas las horas extras que puede, posteriormente utiliza el aplicativo y al final es un autómata que no puede pensar, que está sujeto a accidentes porque no tiene ninguna garantía de trabajo. Otra cuestión también que la gente no entiende cuando se utilizan este tipo de aplicativos: la persona que va a bordo como pasajero no tiene ningún seguro porque es un transporte legal. Pero, repito, esto es en taxi, en transporte de pasajeros, pero se ha ido degenerando a otros sectores, y la palabra degenerar yo creo que es la más apropiada. Por ejemplo, encomiendas en motocicletas, por ejemplo, camiones de carga, ya en algunos países donde se puede llamar a un camión de carga para hacer determinado movimiento de carga. Pero, y aquí viene la cuestión que nos debe interesar a todos, no solamente a todas las internacionales, sino a toda la sociedad. Esto va avanzando, es como un cáncer, y si no se atiende en el momento adecuado, llega a un nivel más preocupante. El futuro de este tipo de aplicativos es que cualquier empresa puede solicitar trabajadores en cualquier momento para hacer funciones que antes haría un trabajador permanente. Es decir, está reduciendo en la práctica, en el futuro, la posibilidad de que una empresa tenga una plantilla completa de trabajadores. Simplemente voy a tener un exceso de producción o incremento de jornada, utilizo el aplicativo y los trabajadores que estén cercanos, le va a llegar un mensajito para ver quién dice yo voy a trabajar. No hay forma de saber quiénes van a ser, entonces afecta en la cuestión sindical, ¿sí? Porque no puedes organizar a quien no puedes ver. Es parte de las estrategias que tenemos que tratar y vamos a hablar de qué poco. Otra cuestión importante también es, como son invisibles incluso para la seguridad social, nadie va a saber si se pagó o no se pagó seguridad social, si se pagó o no se pagó impuestos. Bueno, Uber es de los grandes ejemplos, y afortunadamente los compañeros de Argentina lograron hacer que metieran a la cárcel a los directivos por defraudación fiscal. Es una cuestión que está en el aire. Pero repito, este tema de informalizar la relación de trabajo va a afectar a toda la industria. O se busca una solución, y aquí es absolutamente esencial la presencia de la OIT como reglamentadora y el diálogo tripartito, o se busca una solución con los gobiernos, o el problema va a ser cada vez mayor. Y recordemos que muchos países están revisando los sistemas de pensión para exigir que hayan 30, 35, 40 años de trabajo para tener derecho a la pensión. Pero si la gente está trabajando por horas o por días por un aplicativo informal, vamos a tener una sociedad que en pocos años van a tener de viejos que vivir en la calle porque nunca tuvieron la capacidad de tener derecho a una pensión. ¿Sí? Entonces son algunos de los puntos, y nuevamente, OIT es esencial para combatirlo. Requiere del gobierno, repito, una presencia como gobiernos con sistemas de inspección en la cuestión laboral, no solamente en tránsito, estamos hablando del sistema laboral en general. Y creemos también que las empresas deben de ser un factor importante, y cabe hacer una alianza con ellas, porque muchas de las empresas tradicionales, no voy a decir si buenas o malas, pero las empresas tradicionales que tienen contratos colectivos, que respetan derechos, que pagan previsión social, que tienen seguridad de higiene en los puestos de trabajo, están perdiendo y van a perder muchos más empleos debido a esta relación ilegal en el trabajo. Entonces creo que cabe hacer una alianza con los empresarios, cabe exigir a los gobiernos, sobre todo porque recordemos, y lo comentó muy bien Marshall Postman, la primera y la segunda revolución industrial costó millones de desplazados por emigración. América se convirtió en su momento en la salvación en la tabla de millones de europeos y de asiáticos.
No tenemos ahorita, yo creo, condiciones económicas en América para hacerlo. No creo que haya un continente que pueda recibir en este momento millones de inmigrantes. Y el otro terrible pago que tuvimos que hacer como especie, utilizando las palabras ayer del presidente, es la cantidad de muertos, de las guerras, del hambre, de la depresión. Entonces, o se preparan los gobiernos con esta visión, o volveremos a pagar un precio mucho mayor, porque ahora no somos 3.000 millones de habitantes, somos más de 6.000 millones de habitantes del planeta. Gracias, Antonio. Bueno, regreso acá con Guillermo y con nuestro estimado Alfredo también. Nosotros en este diagnóstico que han hecho las federaciones hemos visto que hay cambios que quedaron rápidamente establecidos en cuanto al tema de la empresa misma, pero también y fuertemente en estas últimas dos intervenciones en cuanto al trabajador, las funciones que venía desarrollando, las que ahora se establecen, los cambios que conviven también con funciones que no son tan nuevas. Y todo esto nos lleva a la discusión del tema de si la relación de trabajo, que precisamente posibilitó trabajos estables, trabajo que tenían derechos, trabajo que no generaba toda esta incertidumbre que estuvimos viendo en el diálogo 1 en términos de la desconfiguración de la centralidad del trabajo para afianzar todo lo que tiene que ver con la acción colectiva. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de caracterización de estos cambios que ustedes nos hacen? Yo voy a pedirle a Guillermo que sea el primero en plantearnos algunos elementos y después enseguida Alfredo para que los complemente. Por favor. Bueno, muchas gracias, Hilda. Buenos días. Mucho agradecimiento al TRAP por esta convocatoria. La verdad que es muy gratificante la convocatoria en sí misma, porque solo con la identificación del futuro del trabajo que queremos ya estamos vislumbrando que hay una decisión política de hacer algo en relación a lo que la economía nos está presentando. Por lo tanto, a mí me parece que la jornada de ayer fue muy significativa en términos de lo que podríamos llamar una nueva semántica. Una nueva semántica en función de lo que las distintas palabras que tomaron fuerza a partir de la intervención del presidente Mujica y que nos convocaron durante toda la jornada. Hablamos de igualdad, hablamos de justicia social, hablamos de redistribución, hablamos de renta básica, hablamos de derechos. Por lo tanto, desde mi adscripción vinculada con lo jurídico, la intención es solamente poder recobrar algunos conceptos que puedan permitirnos pensar desde la política qué instrumentos tenemos a la mano para implementar un futuro de trabajo que queremos nosotros mismos conformar. Víctor Báez, cuando nos refería y nos hacía una descripción, ¿no?, de los movimientos de la política, hablaba de que la derecha nos iba a interpelar desde la economía. Bueno, la izquierda, el movimiento de los trabajadores, va a replicar o va a afirmar desde los derechos. Por lo tanto, es solo una primera introducción para entender desde qué espacio vamos a hacer estos comentarios. ¿Qué conceptos recuperaríamos? ¿Qué conceptos jurídicos? Bueno, es una paradoja porque no necesitamos volver a pensar otros instrumentos jurídicos más que los que ya tenemos. La paradoja es que la respuesta que ha dado históricamente la política, los derechos a los cambios en el mundo del trabajo fue el Estado Social de Derecho. Eso que conocemos como el Estado de Bienestar, esos 30 gloriosos años, en donde ¿qué es lo que había ahí? Había algo que nos va a volver a presentarnos una y otra vez lo que es el trabajo, ¿no? Parafraseando a Oscar Wilde, uno podría decir que todo tiene que ver con el trabajo, salvo el trabajo. El trabajo tiene que ver con el poder. Por lo tanto, el Estado social lo que procuró es redistribución de poder.
Obviamente redistribución de recursos, obviamente redistribución del trabajo, obviamente garantías de seguridad, pero esencialmente no es una discusión sobre el poder. Claro, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de estos cambios en el trabajo? Lo que sucede es que el capital ha hecho algunas operaciones también sobre el poder. Esas operaciones tienen que ver con modificar ese modelo de organización del Estado social, que es un modelo de desmercantilización, creciente desmercantilización, cada vez más espacios que se ganan por fuera del mercado. Incluso la relación de trabajo, incluso el derecho del trabajo o el trabajo con derechos o el trabajo decente, es una recuperación de un espacio que otrora era solamente mercantil desde el Estado y desde el derecho. Por lo tanto, hay dos operaciones principales sobre el poder de los trabajadores se observan en estos cambios que han sido también descritos por los compañeros. Bien, una primera operación de poder tiene que ver con hacer de que los derechos que están establecidos en todos nuestros países tienen constituciones sociales, en donde reconocen el valor del trabajo y el valor jurídico del trabajo en términos de protección. Y además la OIT, todos los instrumentos internacionales procuran garantizarnos derechos. Pero ¿cuál ha sido la operación? La operación ha sido que los derechos queden como una suerte de predicado, pero sin efectividad. Por lo tanto, la primera contestación que habría que hacerle a cómo desarmar esa suerte de divergencia entre normatividad fuerte, pero efectividad débil, sería construir instrumentos de nueva juridicidad. Claro, el primer instrumento de nueva juridicidad es el sindicato, todos lo conocemos, en las empresas, en los lugares de trabajo y en la sociedad en su conjunto. Pero como esa distribución de poder ha sido rota, ha sido afectada fuertemente por la globalización, deberíamos comenzar a pensar en algunos instrumentos de juridicidad mayor. Se habló ayer varias veces de que la OIT debiera ser el Ministerio de Trabajo del mundo. Bueno, yo quisiera agregar algo más que podría, no sé si hacer la OIT, pero sí impulsar la OIT. Una suerte de tribunal social internacional, ¿no? Hace unos cuantos años parecía la construcción de un tribunal penal internacional parecía una utopía. Bueno, más allá de las discusiones que se puedan tener sobre estos tribunales, pero hoy es más que nunca necesario tener un lugar de contestación jurídica que pueda captar lo que significa la globalización y estas cadenas que están explotando de manera diversa en distintos lugares del mundo. Por supuesto, ese tribunal no es para resolver cuestiones menores, sino para resolver las cuestiones más graves de afectación de derechos. Solamente una primera observación sobre ello. Una segunda que tiene que ver con lo que aquí se ha hablado y es tan recordado como lo que significa esa segunda operación de poder de capital sobre la desestructuración de los colectivos laborales. La desestructuración con la fragmentación, la segmentación en las formas de tercerización o de cadenas requiere de volver a pensar la distribución de poder en esa ruptura o en esa segmentación que el capital produce. De nuevo, los efectos de la tercerización son bien conocidos por todos y no voy a volver sobre ellos, pero solamente para pensar desde dónde hay que operar. Dos lugares, la desigualdad de trato, la tercerización produce evidentemente una desigualdad de condiciones de trabajo, y segundo, el actor sindical. La tercerización afecta enorme y casi a un nivel definitivo al sindicato como intento de reunificación del colectivo. Por lo tanto, desde los instrumentos jurídicos deberíamos pensar nuevamente en cómo capturar la segmentación o la fragmentación para dar una nueva composición o construcción del poder. Y eso está directamente vinculado con otro fenómeno que también se ha mencionado reiteradamente, que es el de la autonomización. Ya no solo la tercerización, sino también la autonomización, es decir, el trabajo autónomo. En ambos casos hay que pensar en una redefinición de la relación de trabajo, ¿no? Esto que la OIT en la recomendación 198 ya nos ha propuesto, bueno, hay que avanzar en una redefinición de la relación de trabajo
que ya no tiene que ver solamente con esas nociones antiguas de la relación de dependencia técnica o jurídica, sino pensar en el poder. De nuevo, la asimetría de poder es lo que marca dónde está la verdadera vinculación laboral y dónde están los diferenciales de poder que tienen que ver con una apropiación o valorización del capital en determinados lugares y solamente un solo pago del trabajo en otros. Por lo tanto, luego, si tenemos tiempo, volvemos sobre ambos, solamente una mera presentación de algunos instrumentos que desde lo jurídico podrían reposicionar al trabajo frente a estos empates de capital. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que ha sido una buena entrada para ser complementada por Alfredo en sus 5 minutos que le quedan. Por favor. Hilda, muchas gracias por la invitación, por estar aquí en esta jornada tan fructífera. Voy a tratar de complementar lo dicho por Guillermo para no repetirnos. Yo creo que la globalización está afectando en buena medida casi todos los elementos de la relación de trabajo, ¿no? Es decir, la forma como se organiza el trabajo, las partes y la relación entre las partes. Entonces, esto, sin llegar a la conclusión de que estas transformaciones están cambiando la relación de trabajo en sí misma y estamos yendo hacia otro camino, en ciertos casos sí, en otros no. Yo quisiera recordar como punto de partida que la regulación laboral, los derechos laborales van absolutamente de la mano de la organización del trabajo. Yo digo que el derecho del trabajo tiene un cuerpo y un alma. El cuerpo está vinculado estrictamente a la organización del trabajo y por lo tanto cambia permanentemente. Y ahora con mucha velocidad. Tiene que cambiar la norma laboral para adecuarse a los nuevos sistemas de producción. Pero también tiene un alma. Y esa alma es la que constata que en la relación, en primer lugar hay personas trabajando que tienen derechos fundamentales por el hecho de serlo, que son personas que están en asimetría de poder, en desequilibrio que hay que compensar, y que son personas además sometidas a un régimen de subordinación que también hay que compensar. Entonces el alma del derecho del trabajo es necesariamente intuitiva. Entonces si bien el cuerpo cambia permanentemente y cada vez a mayor velocidad, el alma se mantiene, porque las relaciones de trabajo no dejan de tener los caracteres que justifican este carácter intuitivo, este carácter protector. Entonces, partamos de allí. El cambio y la transformación es el compañero histórico del derecho al trabajo. No es una novedad. Ahora va más acelerado, porque las tecnologías así lo permiten, pero no es una novedad para quien estudia las relaciones laborales que hay una dinámica, una dialéctica permanente que convoca cambios y transformaciones en la regulación laboral. En segundo lugar, la protección laboral ha estado centrada en la relación laboral. Se hacía una división, trabajo dependiente, subordinado y asalariado y autónomo. Y toda la protección iba para el trabajo subordinado y asalariado y nada para el trabajo autónomo. Esa era nuestra división. Esto incluso se empezó a modular rápidamente, porque claro, había trabajadores asalariados muy poderosos, el personal de dirección, entonces o se los excluía o se les disminuía la protección. Y por el contrario, había autónomos muy dependientes, con muy poca fuerza, ¿no? Estos trabajadores autónomos dependientes económicamente o para subordinados, a quienes se les extendían parcelas de protección. Esta relación ha ido variando también entre el binomio de la relación laboral típica y la típica. Cierto que en América Latina nunca la típica ha sido preponderante, ¿no? La del tiempo indefinido y tiempo completo, porque hemos tenido informalidad, porque hemos tenido y seguimos teniendo mucho fraude laboral, y porque además la existencia de las otras modalidades del tiempo parcial, del part-time, del pluriempleo y todo esto han estado siempre presentes. Pero evidentemente lo que tenemos es que
en el cuadro de relaciones del trabajo, el componente de las relaciones atípicas viene incrementándose en desmedro de los derechos laborales, porque esas relaciones atípicas además traen un componente de precarización muy grande. No son solamente, no es solo la funcionalización al tipo de labor, sino vienen de la mano de muy distintos niveles de precarización. ¿Qué hacer frente a estos cambios en la relación laboral? Pues se habla de resiliencia, de adaptación, de alternatividad. Yo creo que el gran tema de fondo está en la protección social del trabajo. Caminamos hacia una protección social que debe sustentarse en el elemento primero de la relación laboral o del trabajo, es decir, en el trabajo personal, donde hay una persona que trabaja por ese mismo hecho, por ese solo hecho, necesita de una protección. Por estos temas de renta básica y todo son fundamentales, porque no vamos a generar un volumen de pleno empleo en el futuro próximo. No hay nada que nos diga que vamos hacia eso, pero sí el trabajo no solo es digno, sino es fuente de dignidad, y además se puede manifestar en múltiples maneras más allá del trabajo asalariado. Tenemos que atender fundamentalmente al carácter personal y ello convoca evidentemente a la intervención del Estado. Intervención del Estado que por ahora viene siendo más o menos nefasta. Si nosotros vemos la relación del Estado, por lo menos en nuestros países, con los derechos laborales, yo identifico por lo menos tres procesos de reforma laboral, ¿no? Al punto que, como dice Supiot, se ha transformado, se ha pervertido el carácter noble de la palabra reforma con este tipo de utilización, ¿no? La primera fue la reguladora flexibilizadora de los 80. Cuando llegó a su límite, pasamos a la de la subcontratación. Para seguir bajando tutela laboral, pasamos a la subcontratación. Y ahora estamos en un franco proceso de remercantilización de las relaciones laborales. Siguiendo el patrón de las escuelas de recursos humanos de Estados Unidos, país donde no existe derecho del trabajo, no existe como lo conocemos nosotros. Hay algunas normas vinculadas con salario mínimo, con igualdad, con tiempo de trabajo, pero no existe derecho del trabajo como lo entendemos, y sí existe un poderosísimo derecho empresarial que se sustenta, por ejemplo, en el derecho que el empleador tiene a despedir sin causa justa, salvo que afecte pues grandes valores como la igualdad, etcétera, etcétera. Estas escuelas nos están trasladando una narrativa que se está convirtiendo en dominante. Es decir, todos nosotros ya escuchamos que no se habla de trabajador, sino de colaborador, que no se habla de remuneración, sino de compensación, y que no se habla de despido, sino de desvinculación. Todas estas son categorías que usan las escuelas norteamericanas en un modelo que es el opuesto al nuestro, porque el nuestro se sustenta en una relación simétrica con dos intereses contrapuestos y una necesidad de equilibrar desde el derecho esa relación. En el modelo norteamericano, de la narrativa dominante, solo hay un interés, el de la empresa. El único interés a proteger es el de la empresa, recubierto con el tema del interés del empleo. Y ese lenguaje, esa narrativa se está convirtiendo en dominante. Y nosotros mismos la estamos aceptando. Los sindicatos empiezan a hablar de colaboradores. Los propios trabajadores se ofenden cuando les llaman trabajadores. Y yo soy colaborador. Cuidado. Cuidado, que ese es un caballo de Troya tremendo, porque detrás de ese caballo de Troya está la desaparición del derecho del trabajo. No nos olvidemos que ese ha sido el principal emblema del neoliberalismo, ¿no? Si nosotros vamos hacia el análisis económico del derecho, el principal obstáculo en las relaciones laborales es el derecho del trabajo, al que hay que desaparecer, como lo han postulado todos los ideólogos de Posner en adelante. Entonces, yo vuelvo a lo que señalaba Guillermo y a lo que señalaba también Víctor Báez, ¿no? Frente a ese discurso economicista, nosotros tenemos que hacer valer el discurso de los derechos, el discurso de la ciudadanía, el discurso del Estado constitucional de derecho. Tenemos un pacto social. Mientras no lo modifiquemos, tenemos que hacerlo valer.
y tenemos que hacerlo de manera eficazmente. Aquí la convergencia del derecho internacional de los derechos humanos con el constitucional nos permite utilizar los procesos constitucionales para darle valor incluso a las normas internacionales que estaban tan carentes de efectividad. Entonces, transitemos por esos caminos de manera tal que evidentemente podamos hacer que la regulación laboral cumpla su papel. El derecho del trabajo no vino por ocurrencia o por casualidad. Es un hijo directo del capitalismo y lo que vino es a buscar una regulación tendencialmente equilibrada del poder y de la riqueza. Y vino a salvar al capitalismo. Yo lo decía ayer en una conversación informal, el derecho del trabajo fue la alternativa del capitalismo a la Revolución Rusa. Cuando la Revolución Rusa toma el poder tras las ideologías revolucionarias que habían surgido por el liberalismo, viene la Constitución de Weimar y dice Estado Social de Derecho. Los trabajadores dejan de ser invisibles, pasan a ser protagonistas. Si destruimos eso, ¿qué nos queda? No sabemos. Muchas gracias, Alfredo, por compartir con nosotros esta reflexión junto a Guillermo en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de estos cambios a nivel de las empresas, de las formas de organización de la producción, de todos los actores que son parte de los espacios en los cuales se está organizando la producción, de los nuevos tipos de empleo, de las nuevas condicionantes que se establecen para los trabajadores, de las nuevas figuras que ahora se están planteando para lo que tienen precisamente, son parte de una relación laboral y lo que tiene que ver específicamente con lo que más nos interesa, todo lo vinculado a este tema del cambio o en dónde y cómo ubicarlo en cuanto a el tema de transformación de las relaciones laborales. Pero ustedes decían por la mañana que los sindicatos tenemos que estar alejados de esta actitud defensiva frente a todo esto que está precisamente desafiándonos, que va siendo parte misma de la acción cotidiana a la que se enfrentan las organizaciones sindicales y que sería importante entrar con toda una agenda que dé cuenta de todos estos desafíos que han quedado planteados acá por nuestros tres panelistas y por ustedes mismos en cuanto a su diagnóstico. Ahora, ustedes también compartían por la mañana en nuestro prediálogo que es importante la articulación de la organización sindical a nivel sectorial, obviamente, porque hay toda una serie de instrumentos importantes de la acción sindical vinculados a acuerdos marco, vinculados a la identificación de dónde están precisamente la parte de estas relaciones encubiertas en los eslabones más bajos de las cadenas de valor, pero también importante el hecho de avanzar en términos de trabajo a nivel no solo sectorial, sino nacional. Y aquí la importancia de las organizaciones sindicales confederadas, que están también con una agenda que trata de no estar a la defensiva, sino a la ofensiva, haciendo propuestas concretas a todo lo que hemos escuchado acá. Y precisamente queremos pedirle al compañero Suárez, en Colombia, ellos tienen dentro de los desafíos que están presentes acá, todo lo que es una acción frente al tema de la tercerización sindical. Hablar de Colombia, hablar de este tema, implica tener varios elementos en el balance y en la agenda sindical, así que le pedimos que por favor veamos de qué manera precisamente no estamos dentro de esa actitud defensiva, sino posibilitando efectivamente cambios a nivel de todos estos procesos y de estas nuevas formas de trabajo. Por favor, Gustavo, 5 minutos para poder ir con la ronda completa. Un cordial saludo a la dirigencia sindical, por supuesto a los miembros de la OIT acá en Santiago de Chile, reciban un cordial saludo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y por supuesto muy grato de estar por acá en este evento. Yo creo que este tema del trabajo nos mueve a tener un común denominador con buena parte de los países de la región que nos lleva a una reflexión, o a dos reflexiones. Uno, lo que tiene que ver con la legislación laboral y por supuesto la acción de masas como respuesta a estas políticas provenientes de la aplicación de estas nefastas reformas que se vienen adelantando por parte de los gobiernos. Quiero decir que para nosotros
las reformas laborales o la legislación laboral que data de 10 años ha sido unas reformas que han prácticamente menguado el accionar laboral y por supuesto también repercute en la actividad sindical. Complementario a estas viejas normas, tenemos que mencionar algunas, por ejemplo como la ley 50 aprobada en la década del 90, que fue una reforma que dio apertura a las más llamadas cooperativas de trabajo asociado, contratos sindicales, y por supuesto esto también generó en el gobierno la aplicación de una norma también muy nefasta que fue la ley 550, denominada como la ley de reestructuración de pasivos, que fue una ley a iniciativa del equipo económico que tiene el gobierno como asesor de su política económica, que llevó a la indemnización, a retiros voluntarios a buena parte de los funcionarios que tenían en planta en las gobernaciones y alcaldías, y por supuesto a la par de esto entonces establecieron las nóminas paralelas, que fueron las cooperativas de trabajo asociado, y por supuesto toda la situación de hacer lo que llamamos allá el clientelismo. Esto promovió, por supuesto, que la repercusión se tuvo en los sindicatos, porque fue cantidad de afiliados que dejaron de ser, obviamente, trabajadores activos y entraron a la informalidad y, por supuesto, comenzó también la llamada tercerización. Esto, por supuesto, nosotros en el caso de Colombia pasamos de tener 1000 afiliados, la Central Unitaria de Trabajadores llegó a tener 1 millón de afiliados y pasó a tener lo que tiene ahorita, que son 400.000 afiliados. Más del 50% dejaron de ser, obviamente, afiliados porque quedaron por fuera de la laboral. Luego viene lo más reciente, que es un decreto, el decreto 583, que es del año pasado, el 2016, de abril del 2016, que fue un decreto que profundiza aún más la privatización y la tercerización. Esto le dio más facultad a las empresas y al sector privado para que aplicaran sus políticas nefastas, y por supuesto esto nos generó a nosotros una cantidad de cosas en todos los departamentos donde superaba la nómina de tercerización de informales a la planta que tenía cada una de estas instituciones. Entonces esa informalidad el gobierno la tomaba como el empleo, que resulta que pues eso, ustedes muy bien saben que no tiene la protección, la seguridad social, mas sin embargo ese decreto, a la par de ese decreto, las empresas, las multinacionales que tienen asientos, creo que en todos los países, comenzaron a hacer su propio trabajo, y entonces la Central Unitaria a buena hora demandó ese decreto ante el Consejo de Estado, y esto permitió que el Consejo de Estado fallara surtiendo la suspensión de los efectos de este decreto, hasta tanto no se toma una decisión de fondo. Hasta ahora está suspendido los efectos en su aplicación, pero de todas maneras estamos a la espera de que haya una decisión de fondo. Esto realmente nos ha llevado y nos ha preocupado porque la situación es dura y aún el sector privado lo sigue aplicando. Ha sido una lucha con el sector empresarial. Nosotros hemos llevado esto a la mesa permanente de políticas salariales y laborales, donde le hemos discutido con los últimos ministros de trabajo que se han enfrentado con los anteriores. Ha sido muy difícil discutirlo, porque obviamente es una norma del gobierno, iniciativa del gobierno, y esto nos ha permitido allí por lo menos darlo a conocer en la mesa de concertación. Inclusive se presentó como una queja ante la OIT. Pero es bueno también decirles que a la par de esto hemos tenido una dificultad, porque ustedes conocen muy bien que en Colombia pues el conflicto armado que se ha venido presentando a través de 5 décadas, donde pues a buena hora este gobierno, es bueno resaltarle a este gobierno, reconocerle a este gobierno que entró en un proceso de diálogo con la insurgencia de la FARC, y a feliz término se concretó un acuerdo con ellos, donde pues ahorita ya prácticamente estamos en la etapa del posconflicto. Pero este posconflicto ha tenido muchas trabas, muchos inconvenientes, porque pues allí, digamos, la oposición, la ultraderecha, digamos, lo que va de la mano con los pronunciamientos, con los fallos de la Corte Constitucional, donde ha trancado, ha bloqueado algunas de las decisiones que se han acordado entre el gobierno y la insurgencia, y entonces esto también repercute en la situación laboral para los trabajadores y para los mismos sindicatos.
Tanto es que en algunas facultades que el Congreso de la República le da al Gobierno Nacional para tramitar a través de una figura que se llama el Fast Track, para tramitar decretos con fuerza de ley que permitan desarrollar los acuerdos, obviamente, que se han llegado entre la insurgencia y el gobierno colombiano para efectos de que en un plazo ya definido y determinado, como es la entrega de armas, la reinserción de todos los miembros que hacen parte de los 48 o 50 frentes que llegó a tener la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esto ha sido, como digo, torpedeado por la derecha, tanto de que la oposición ha venido interrumpiendo y a la postre la Corte Constitucional ha venido también bloqueando por estos fallos. Esto pues realmente nosotros consideramos de que como proceso, como un elemento para todos ser beneficiario como es la paz, nosotros como movimiento sindical hemos venido apostando precisamente a este proceso. Los diferentes sindicatos que son filiales de la central han venido participando de la Asamblea Nacional de la Paz. La CUT tiene asiento precisamente en el Consejo Nacional de Paz porque consideramos que nosotros somos parte de esta situación, de este conflicto en la cual hemos venido siendo víctimas y que realmente el movimiento sindical también promovió, pidió, exigió al gobierno de que saque una norma donde repare, obviamente, el movimiento sindical en todos los perjuicios que ha venido ocasionando. Por eso salió el decreto 624 del año anterior también, donde se constituye una mesa donde tienen asiento las centrales obreras, las 3 centrales obreras que hay en Colombia reconocidas, la CPC, que aquí está Miguel Morantes, que es el presidente, está la CUT y está la Federación Colombiana de Educadores, que es la federación que aglutina el mayor número de afiliados a la central unitaria. Nosotros hemos venido luchando ya como alternativas, como propuestas, por ejemplo, en el tema de la situación laboral, en la cual también hemos venido presentando una propuesta del Estatuto del Trabajo. Estatuto del Trabajo que consideramos deben estar allí contenidos elementos sustanciales para el beneficio como una herramienta jurídica que le permita a los trabajadores desarrollar su mismo trabajo. Nosotros en la mesa de permanente de políticas laborales, vamos a pedirte que vayas para posibilitar la discusión. ya para terminar, hemos venido presentando iniciativas de unas normas como la norma del derecho a la huelga, el derecho al trabajo, ¿cierto? Naturalmente contra la voluntad de los empresarios, porque ellos han dicho allá en plena mesa y le han recriminado a la ministra anterior que esta es una agenda más para los sindicatos, más no para los empresarios, porque ellos no comparten esa agenda, de tal manera que les molesta cuando nosotros hablamos del derecho a la huelga, el derecho al trabajo, y por supuesto nosotros tenemos claro que para que el gobierno nos respete ese derecho a la libertad sindical, tiene que estar plasmado en una norma. Por eso pensamos que el gobierno, en la propuesta que tiene de limitar este derecho a la libertad sindical, donde dice que no podrán hacer huelga ni participar en un paro todos los trabajadores, haciendo, es decir, mencionen que aquellos que son servicios públicos esenciales como la salud, como el IPEC, algunos sectores, entonces los limiten, les dicen ustedes no pueden participar porque realmente son derechos esenciales, servicios públicos esenciales y no pueden hacer parte de eso. Entonces nosotros estamos presentando en esa mesa de concertación, y es un tema inclusive que se va a presentar también en la OIT, donde decimos que ese derecho lo tienen todos los trabajadores independientemente de la actividad que desempeñen, y por eso consideramos que es una propuesta que ojalá que tenga eco con esta nueva ministra. Hemos venido retomando también esa agenda y está dentro de un pliego de peticiones que hemos presentado al gobierno nacional a discutir en este tiempo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por compartir la experiencia de Colombia, que sabemos que nos lleva a reconsiderar varios elementos importantes del proceso político, sindical, laboral que está presente en este país. Queremos darle la palabra ahora a Chris Robertson, porque, como comentamos en un principio, hace un par de semanas se celebró el 28 Congreso Constitucional de la CLC de Canadá y precisamente ellos pusieron como punto de foco para el Congreso trabajar por un futuro justo. Esto incluyó distintos componentes que fueron presentados a discusión del Congreso,
para lo que tiene que ver con temas que estamos trabajando acá, vinculados a una cuestión de desarrollo inclusivo, crecimiento que posibilite que sus frutos sean distribuidos y que la prosperidad precisamente permita una integración colectiva donde el sindicato es visto como parte importante de la ciudadanía de la sociedad canadiense. Y es más, había también todo un replanteamiento respecto a lo que son los desafíos que tiene que enfrentar la CLC de Canadá en su agenda sindical para fortalecer al sindicato como instrumento de cambio. ¿Podrías compartir con nosotros en 5 minutos para poder cerrar con la ronda de respuesta sindical de las federaciones? ¿Podrías compartir con nosotros lo que fueron las principales conclusiones del Congreso? Gracias, Luis. Muchas gracias. Sí. Buenos días a todos y todas. Con permiso hablar en inglés. Speak a bit of French. Okay, French. English. English. Thank you for the invitation. Ya está. Thank you very much for the invitation and for the opportunity to participate in a very interesting 2 days. As Hilda said, we had our convention, 3,500 delegates from public sector, private sector, service, unions, goods, manufacturing, construction, you name it. A bit of context. Canada is in the midst of a very sluggish economic recovery with chronic unemployment, underemployment, and a growth of a lot of non-standard, precarious employment. Since 2014, when oil prices crashed, we lost our economic engine. But in 2015, we elected a government that's committed to environmental sustainability, gender parity equality, and they call it growing the middle class, expanding middle class incomes and shared prosperity for the. In that context, we, in the CLC, the largest labour central in Canada, set out a program of achieving a shared prosperity and responding to the changes of living production paradigms, new technologies, and the changes, the challenges of digitalization on top of this. First, macroeconomically, we think the deterioration in job quality is really a function of sluggish economic growth and depressed economic demand. So we've proposed a ambitious economic strategy to generate good, decent paying green jobs in the transition to a low emissions economy. Canada is an oil and gas producer. That's not sustainable in the long term. We need to shift to a low emissions green economy. And to do that, we've proposed an emphasis on public infrastructure investment, mass public transit expansion, homes and buildings retrofits or renovations to increase energy conservation, and expanding renewable energy. We want a full employment focus in that context and full involvement of trade unions to ensure a just transition for workers displaced from resource extraction, oil and gas, fossil fuels, and ensure that they have jobs, their incomes are protected, they have access to training to transition to a new economy. That's the macroeconomic context. Already in specific sectors, there are changes, technological changes that are affecting work
And we see the green economy as a way to respond to those challenges. Postal services, good example. Amazon and digital, online e-commerce is challenging employment in postal services. So we've reimagined postal outlets as locations for the green economy, as electric vehicle charging stations, as ways to deliver parcels door to door with a zero emissions fleet of vehicles. Postal banking as a way to reimagine and revitalize postal services. There are other examples. Driverless vehicles are affecting trucks in the oil and gas sector. And we want a just transition for those workers affected by technological change. There were many other aspects to our program around job quality. We need an improvement of labor laws and employment standards to strengthen social protection, raise the minimum wage, and address inequalities between part-time workers and full-time workers. We just won some legislation in Ontario that will raise the minimum wage to $15 an hour and require part-time workers to be paid at the same level as full-time workers, and allow temporary workers to be understood as employees of the employer, not of the temporary agency. So some improvements. The government is committed to a decent work agenda. There's lots more I could talk about, but I think I've exhausted you. Thank you so much. Congratulations, because it's the first. Thank you, Chris. Thank you so much. Because we could go ahead with the second round for all the. For an important point for us, because well, I'm going for Spanish now, and bueno, y con esta presentación que nos han hecho tanto los compañeros de Colombia, CLC Canadá, nos damos cuenta que efectivamente está la importancia de ir adelante a la ofensiva, ¿no? En términos de enfrentar los desafíos que hay en esto que hemos venido comentando, que además algo importante a plantear es que hay necesidad quizás de hacer un acercamiento mayor intrasectorial, ¿no? Y nosotros tenemos dentro de esta región la posibilidad de contar con una coordinadora de las federaciones sindicales internacionales que articulan acción con la regional americana de la CCI. Y esto posibilita el hecho de estrechar y fortalecer acción sindical en cuanto a afiliados que se comparten, en cuanto a desafíos por encontrar nuevos grupos de trabajadores y trabajadoras que sean parte precisamente del fortalecimiento de la acción sindical a nivel vertical, pero también horizontal, ¿verdad? El cambio en el mundo del trabajo pues obedece, quizás exige la necesidad de esta articulación de agenda sindical. Pero bueno, vamos rápidamente con 3 minutos pidiendo a las intérpretes interpretación que si podemos tomar 5 minutos más después de las 11 nada más para hacer la ronda, nos dicen que sí. Les voy a pedir que ahora sí 3 minutos para que cerremos con todos y ver la posibilidad, pero no creo, de volver a los panelistas. Entonces, quien coordina precisamente la coordinadora de federaciones que articula con CCA. Por favor, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar en términos de agenda sindical? Antonio. Gracias, Hilda. Bueno, el primer punto, una vez hecho el análisis, es buscar soluciones. La salida más fácil es decir que los culpables son las empresas, decir que los culpables son los gobiernos, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es comenzar por hacer una revisión en casa. Entonces tenemos que analizar cuál es realmente la situación del movimiento sindical ante esta serie de problemas, no solamente ahorita, incluso en el pasado, pero que ahora se están exacerbando. La primera cuestión que estamos encontrando en muchos países va primero de la mano del modelo sindical, desgraciadamente, que tenemos. Ayer se comentó aquí, un modelo fordiano, un modelo que cree que es sindicato de empresa, que ni siquiera llega a ser sindicato de empresa en la mayoría de los casos, que no llega a tener
60, 70% de los trabajadores de una empresa, que en ocasiones llegan a haber 3, 4, 5 sindicatos en el mismo local de trabajo. O sea, es totalmente imposible poder tener poder de negociar. Nosotros decimos en los encuentros de que cuando un sindicato no tiene poder para negociar, acaba mendigando. Y un sindicato no puede mendigar, tiene que tener la capacidad y el poder que le dan los afiliados para negociar. Entonces, primer punto, el cambio del modelo sindical, adecuarse a un sindicalismo de industria realmente que represente por sectores, que tenga capacidad de movilización, que tenga capacidad de negociación colectiva, y eso solamente lo da una fuerte representación sindical, que tenga la capacidad de cambiar estatutos. Hace rato hablamos de que hay una serie de empleos que están siendo desplazados, pero recordemos, desplazados, van a ser eliminados empleos en la forma en que los entendemos, pero habrán otros que están siendo creados. La cuestión es si los sindicatos no se preparan, no cambian estatutos, no capacitan a los dirigentes, no generan un debate con los afiliados y con los directivos del sindicato, no vamos a representar a estos nuevos trabajadores. Entonces el sindicato tiene que entender que cambió el mundo, no son más los 60s o los 70s, tienen que cambiar los sindicatos. Con esta orden de ideas, ese cambio del modelo sindical, de la visión del sindicato, dos temas más que son esenciales que entendamos. El primero, que si no tenemos este poder, no somos agentes reconocidos por la sociedad. Tenemos en América Latina y en gran parte del mundo un ataque institucional en los medios de comunicación. Siempre que se habla de un sindicato, lo tomamos hasta en forma chusca en los seminarios nuestros, le preguntamos a la gente, ¿cuándo es la última vez que viste un periódico que diga, afortunadamente tenían un buen sindicato, que logró hacer que se fueran a la huelga y logró un alto salario? Y todo el mundo se queda arriba y dice, nada, nunca. Pero los sindicatos son malos, los sindicatos atrasan a la economía, los sindicatos son un problema para la inversión. Entonces tenemos que entender, sindicato fuerte logra enfrentar estos medios de comunicación. Y el otro punto que tocaba, y es muy rápido, tenemos que tener mayor capacidad de interacción con los sectores sociales, con los movimientos sociales. No somos ajenos a la sociedad, somos parte de la sociedad. Nuestros hijos, esposas, padres son parte de la sociedad. Si no lo entendemos con sindicatos fuertes que tengan capacidad incluso de apoyar, de fomentar, de financiar movimientos sociales, vamos a ser un ente externo y no parte de la familia. Y en ese momento tendríamos la pelea perdida. Muchas gracias. Gracias, Marcio. Bueno, vimos que es tema de estructura, pero también de un tema de derechos que tuvo un fuerte énfasis en el tema de seguridad social. Así que, bueno, ¿cuáles son los desafíos para ir por una agenda ofensiva? Sí, bueno, primero compartimos con Antonio que es la mirada sin preconceito, ¿no? Tenemos que convencer nuestro sindicato que todo trabajador tiene derecho a ser organizados y tenemos que avanzar en los sectores no tradicionales, porque todavía enfrentamos casos en que no organizamos a trabajadores porque somos contrarios a la tercerización, no organizamos esto porque son trabajadores que fueron privatizados. O sea, tenemos que avanzar la mirada sin preconceito, ese es el primer punto. El segundo es enfrentar o hacer frente al modelo multinacional. Las multinacionales marcan tendencias. Nosotros tenemos que construir una estrategia para hacer frente a las tendencias, trabajo en red, los acuerdos supranacionales, los acuerdos marcos, o sea, hacer frente. El tercero es combatir la desigualdad. La precariedad, o sea, los nuevos puestos de trabajo tienden a aumentar la desigualdad. Los grupos vulnerables como los inmigrantes, los jóvenes trabajadores y principalmente las mujeres son muy afectados en relación a su condición de trabajo, ¿no? Un ejemplo muy claro. Si solucionamos el problema de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en Brasil, insertaríamos en la economía 7% del PIB brasileño de inmediato a la economía brasileña. Además de eso, tenemos todo el impacto secundario, protección social y todo esto. O sea, combater la desigualdad. Y el cuarto punto pasa por lo que ya habló mucho aquí, que es la agenda universal, o cómo nosotros definimos hasta cuándo va la productividad y para dónde va el resultado de la productividad. Nosotros tenemos 3 puntos muy concretos en esto. El primer punto es la relación de la seguridad universal, la seguridad social universal, o sea, tanto el desempleo como acceso a la seguridad universal. Tenemos que seguir haciendo ese debate. El segundo punto, en relación, nosotros hablamos mucho de la individualización del trabajo, pero no hablamos de la individualización del salario. Tenemos que combatir la individualización del salario, el bonus, las comisiones,
tiene que ser, todo este paquete tiene que ser parte de la negociación colectiva, no puede estar fuera de la negociación colectiva. Ese es un punto muy importante. Y el tercero y último para finalizar es la capacitación. Márcio Portman dijo que el básico tendría que ser el estudio universitario, pero el 93% de la población mundial no tiene estudio universitario. Entonces, una forma de distribuir renta sería crear un fondo en que los mismos empresarios pudieran contribuir con la capacitación profesional y la capacitación universitaria, para poder atender a estos 93% que todavía no hacen parte. Bueno, esto es un poco de la línea que tenemos de acción. Muchas gracias, Narcio. Por favor, Milton. Sí, ICM, Construcción Madera. Sí, bien, yo comparto mucho de la de mis compañeros, ¿no? Pero en especial, claro, en la construcción, como digo siempre, diferenciando la construcción de edificaciones y de infraestructura, porque son muy distintos los procesos de organización y todo. La construcción de edificaciones, donde hay muchas empresas, trabajadores con tiempos distintos, tiempo parcial, planteamos, por ejemplo, tener un convenio colectivo y fuerte, que independiente de cuando llega el trabajador al proyecto, en su fase inicial, a medio, al final, independiente del sector, sea de electricista, sea de refrigeración, de revestimiento, lo que sea, va a tener los mismos derechos. Es una pelea fuerte y buena, ¿no? Cuando logramos esto en algunos países, una industria, un sindicato, somos exitosos. Alto nivel de asociación sindical, buenos convenios colectivos, buenos salarios, buenas condiciones de trabajo. En la industria de infraestructura, ¿no? Ahí tenemos una estrategia afuera del proyecto, que son los bancos que financian esos proyectos, Banco Mundial, Banco de Desarrollo, ¿verdad? Ahí tenemos que ser más incisivos, con más propuestas, garantizar derechos, ¿verdad? En todos los niveles, ¿no? También con los gobiernos, ¿verdad? Que son clientes que contratan muchos de esos proyectos. Y una distinción, la importancia de los acuerdos marcos internacionales ahí. Porque los grandes proyectos de infraestructura llevan las empresas multinacionales, ¿verdad? Grandes empresas de ingeniería, ¿no? Entonces, ahí donde tenemos los sindicatos también más fuertes, porque hay más jóvenes, más mujeres, alto nivel de sindicalización, los salarios son elevados, ¿verdad? Eso, bueno, y no olvidar también siempre de la construcción de madera, floresta y madera. Es una cadena, ¿verdad? Que va a crecer en los próximos 20 años, según todos los pronósticos, va a crecer mucho. La base son los países en desarrollo, ¿verdad? En Asia y aquí en América Latina. Y ahí nuestra estrategia, ¿no? Estamos en esto, es ampliar la capacidad de certificación, poner los derechos laborales, los convenios, las normas de la OIT en los procesos de certificación, y hacer involucrar los sindicatos en toda la cadena, ¿verdad? De la certificación de la madera, ¿no? Y por fin, no hablar de otros actores, ¿no? Otras estrategias, ¿no? Donde estamos también. Claro, hay asociaciones técnicas, ingenieros, arquitectos, que pueden aportar mucho en este proceso de actualizar y ayudar a los sindicatos a comprender los sistemas inovativos de tecnología y de cambio de la organización del trabajo, ¿no? También estamos ahí buscando ampliar, incorporar ese sindicato a ICM mismo, a los sindicatos nacionales, empresas de rating, ¿verdad? Que miran el comportamiento de multinacionales, estamos con alianza, aquí en Chile, por ejemplo, ¿no? De multinacionales, y claro, sin embargo, también arreglos institucionales temporários con nuestros mega eventos deportivos. Y ahí está la FIFA, una multinacional muy lucrativa, gigantesca, está el Comité Internacional que promueve proyectos en todo el mundo, ¿verdad? Esa es nuestra estrategia. Gracias, Milton. Bueno, 3 minutos, Fernando, para Industrión. Eu empezaria saudando e parabenizando a companheira Bárbara de la Cutichique pela eleição. Industrial vira com bastante paixão no que passa na Cutichique, estamos contentes com os sigas do trabalho. Pero eu penso que, para não repetir, há 3 pontos de partida que temos que ter em consideração. Primeiro, solamente 7% de los que trabalham são membros de um sindicato.
7%. 93% estão fora dos sindicatos. Mais ou menos como 6% dos trabalhadores, dos milhões de trabalhadores que trabalham para as 50 mais grandes multinacionais, somente 6% são empregados direto nessas multinacionais. 94% vêm na cadeia de subministro e não aparecem na planilha de Samsung ou de IKEA ou de quem que seja. Não? Então, isso é um dado. O outro dado, aí entrando na concordância com o que nós outros companheiros falaram aqui, nós outros somos um sindicato fragmentado, dividido, nós outros temos 7 afiliados em República Dominicana, para ter 6% de membresia no país. Nós outros dizemos, nós temos 15 sindicatos em Bangladesh, afiliados a nós outros, dos 15, 13 são do setor textil, há 4 milhões de trabalhadores textiles, nossos 13 sindicatos representam 100 mil. Os 3 milhões e pico estão fora dos sindicatos. Claro que é problema de governo, é problema da legislação, mas é problema interno que temos que resolver. E nós dizemos, para nós outros, a estratégia é menos sindicatos, mais afiliados. E essa é a posição industrial. E onde estão os sindicalizados? Esse é o problema. Onde estão os sindicalizados? Estão nos jovens, nas mulheres, nos precários e nos não manuais, nos profissionistas. E quem são os dirigentes sindicais? Para os velhos, nós aqui, eu vejo principalmente a companheira de Estados Unidos, Estavarro, dos 30, nós todos somos acima dos 50, né? Somos homens, não somos mulheres, né? Não somos profissionistas e não somos precários. Então há uma dicotomia, né? Há uma diferença entre o que somos e o que queremos representar. E não vai se representar, eu não tenho condição de recrutar um jovem. Porque minha linguagem é outra, não? Tem que ser os próprios jovens involucrados, as próprias mulheres, os próprios profissionistas, os próprios precários fazendo o trabalho. Então, penso que esse é o desafio grande e somente para concluir. Nós outros internamente, hacemos isso na base com os sindicatos, conversando é complicado, porque na verdade o que se vê são as lideranças individuais, então eu miro o minha posição e eu vou estar empregado no sindicato até me jubilar, que se foda o sindicato da esposa. Isso é para os que vendem. Eu tenho garantizado um posto, viajo para Genebra uma vez por ano, ganho meu viagem e estou bem, né? Porque estou sindicato e vou representar a articulação. Então isso é um problema. Pero internamente, a nível de head office, o que nós estamos fazendo? Nós tínhamos 12 setores que representamos. Nós conseguimos esses 12 setores, concentramos em 4 clusters. Então, por exemplo, há um cluster de meio de transporte, nós organizamos naval, automóveis e aeroespacial. E assim, tentando, através de arriba e de abaixo, ser um processo de fusão. E concluo por aqui. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, está pidiendo un minuto, medio minuto. Sí, por favor. 30 segundos, básicamente. Un tema que yo creo que todos concordamos y que se nos olvidó tocar incluso por el tiempo. La fragmentación de los sindicatos y la baja representación deja espacio a los sindicatos amarillos, contratos de protección, sindicatos que son solamente apéndices de las empresas y que venden trabajadores, porque no representan, venden. En la medida en que sigamos siendo poco competentes en organizar la mayoría de los trabajadores y en fusionar sindicatos para hacer sindicatos grandes, seremos parte del problema que permite la existencia de los sindicatos amarillos. Entonces no quise que dejara pasar esto. Tenemos que ser conscientes, en nosotros está o el problema o la solución. Muy bien, pues con esta frase de que esperemos que con nosotros esté la solución para una agenda ofensiva sindical, les agradezco a todos ustedes porque lo logramos, hicimos las 2 rondas y pusimos los 2 niveles de discusión sobre este tema. Gracias a todos y todas.